Una de las más importantes ideas al trabajar con fluorescencia es la validación que tenemos en nuestras preparaciones. Si nuestra preparación no es buena, entonces difícilmente vamos a obtener un nivel óptimo de fluorescencia. Recuerden que todas las preparaciones que hacemos para ver en microscopía confocal son microscopías de fluorescencia. No existe otro tipo de validación en la microscopía confocal. La microscopía confocal tienen que recordar antes que nada que es una microscopía de fluorescencia. Por tal motivo, todas las preparaciones que se deben de realizar deben de ser con esta idea, y todas las preparaciones deben de incluir un fluoróforo. Un anticuerpo es una proteína que tiene una acción específica sobre otra proteína. También tenemos que tener en cuenta que el reconocimiento proteína a proteína es más bien entre una familia y otra familia de proteínas que tienen estructuras similares. El punto clave del sistema inmune adaptativo es la capacidad de reconocimiento específico de cualquier tipo de molécula o partícula extraña. Para ello, el sistema inmune cuenta con las inmunoglobulinas y con los receptores de los linfocitos, los cuales exhiben tres importantes propiedades, que son la diversidad, la heterogeneidad, la procedencia a partir de la reordenación de genes. Las inmunoglobulinas funcionan como la parte específica del complejo de las células B a nivel de membrana que reconoce al antígeno, y también como moléculas circundantes, es decir, como anticuerpos secretados por las células plasmáticas procedentes de la activación, proliferación y diferenciación de células B. Estos anticuerpos se localizan en el suero, en los líquidos tisulares y recubriendo ciertos epitelios internos. Estas IgE circulantes son los efectores de la rama humoral del sistema inmune específico. De hecho, inician la fase efectora. Los receptores de células T aparecen solo como moléculas de membrana de los linfocitos T, reconocen al antígeno restringido de la célula diana o de la célula presentadora y suministran la base de la inmunidad celular específica, en el caso de los linfocitos T y de mecanismos de linfocitos T que son también colaboradores. Ahora bien, ¿en dónde se encuentran todas estas proteínas de reconocimiento? Bueno, pues se encuentran en la célula, en su superficie, la mayoría de ellas. Se nos ha dicho siempre que las células son entidades semipermeables, pero la realidad es que la célula en su mayoría es completamente impermeable. Por su estructura recubierta por fosfolípidos, hacen que el agua y todos los otros componentes que se encuentran fuera de ellos permanezcan en el exterior de la célula. Sin embargo, la forma en la que entran los compuestos a la célula es a través de proteínas que se encuentran intercaladas en la superficie celular y funcionan como transportadores. Así que si la célula es expuesta a cualquier tipo de agentes que quieran ingresar a ella, si no entran vía transportador, estos no van a entrar. Por lo cual yo considero que la célula realmente es impermeable. Las preparaciones, como comentaba en un principio, deben de contar con un elemento fluorescente para ser vistas en un microscopio confocal. El elemento fluorescente va a ser un elemento secundario que debe de estar colocado en un extremo del anticuerpo de reconocimiento que localizará a la proteína de nuestro interés en la célula. Existen dos formas de colocar este elemento. La primera y más sencilla es adquirirlo en una casa comercial en donde el anticuerpo y su construcción ya vendrán de fábrica. A esta técnica se le llama inmunofluorescencia directa. El problema es que las proteínas nobles que deseamos como investigadores reportar aún no están descritas y por tanto tampoco están disponibles en las casas comerciales, por lo que el catálogo de proteínas en las casas comerciales es muy reducido. Esta técnica está recomendada para marcar proteínas muy conocidas y que nos van a servir como referencia en el marcaje de nuestras proteínas de interés. En el marcaje indirecto, el anticuerpo reconocerá un antígeno de interés en nuestra célula.
A este anticuerpo se le conoce como anticuerpo primario y está desarrollado en un modelo animal diferente al anticuerpo secundario. Este anticuerpo primario que reconocerá a nuestra proteína de interés no tiene ningún fluoróforo añadido. Posteriormente, después de haber incubado con el anticuerpo primario, se añade el anticuerpo secundario, el cual sí tiene afinidad con el anticuerpo primario y buscará a este. El anticuerpo secundario sí tiene un fluoróforo añadido y su afinidad solamente es para con el anticuerpo primario y nunca contra nuestra proteína de interés en la célula. Por tanto, un control negativo es colocar solamente el anticuerpo secundario sin el primario, el cual hará un reconocimiento inespecífico con alguna familia de proteínas al azar en las células, y lo único que debemos de ver en el microscopio es la fluorescencia inespecífica. Es muy importante recalcar que cuando capturemos esa imagen no debemos de bajar la ganancia a cero con el fin de no ver la fluorescencia en el canal, sino debemos de ajustarla y observar la fluorescencia obtenida y compararla con la muestra que sí tiene el anticuerpo específico primario a la proteína de nuestro interés. Lo que se evalúa, por tanto, en un control negativo es la diferencia entre una fluorescencia específica y una no específica, nunca la intensidad de brillo. Cultivo celular. Para realizar una inmunofluorescencia exitosa se deben cuidar varios aspectos aparte de los fluoróforos. Para empezar, el aspecto más importante es el del cultivo celular. Este no debe de estar contaminado por bacterias ni protozoarios, ya que estresan a la célula, y los resultados obtenidos no serán confiables. Yo recomiendo que comiencen haciendo ustedes sus propios reactivos para el cultivo para prevenir contaminación al usar reactivos viejos. Las células no deben de estar demasiado confluentes y tampoco deben de haber sido sembradas más de 3 veces, ya que pierden su estirpe celular. Es recomendable limpiar la campana con UV antes y después de hacer un cultivo. Acérquense a su auxiliar de investigación para más información al respecto. Les sugiero, antes de comenzar en uno, tomar una alícuota de células, montar en un cubreobjetos y sellar en un portaobjetos, con un poco de DAPI añadido con el fin de corroborar que no existan otros organismos en el cultivo. El siguiente paso a seguir en la inmunofluorescencia es matar las células o fijar las células. Es importante destacar que si utilizamos alcoholes como el metanol y el fenol fríos, la célula se va a deshidratar y quedará en un efecto ciruela pasa, por lo que las imágenes que obtengamos puedan verse con una distribución de la fluorescencia diferente a las que hayan sido fijadas por paraformaldehído. Las técnicas para fijado en frío son muy utilizadas para campo claro porque facilita el contraste de fases y sobre todo la técnica de Nomarsky. Sin embargo, para la fluorescencia recomiendo fijar con formaldehído. Existen ya protocolos en tiempo y concentración y sobre todo, lo muy importante, molaridad, que han mostrado su eficiencia en cada cultivo celular. Por favor, acérquense a su auxiliar de investigación para que comparta los protocolos del laboratorio con ustedes. En el caso de las plantas, aparte de la fijación, se tiene primero que añadir una enzima para que digiera la pared celular y posteriormente el formaldehído para fijar. De no contar con un protocolo en el laboratorio, en internet puedes buscar muchos protocolos sobre cómo fijar células de diferentes tipos, especialmente animales, aunque también hay algunos protocolos para células vegetales. En cuanto a la permeabilización celular, debemos retomar lo que dijimos sobre que las células tienen propiedades semipermeables con ayuda de transportadores membranales e impermeables por sí mismas debido a su recubrimiento de fosfolípidos. De manera que si deseamos introducir algo a la célula, incluso si ésta está fijada, debemos de producir pequeñas aberturas o agujeros en su membrana que permiten la entrada física del complejo de anticuerpos hacia el interior celular. Existen una gran cantidad de detergentes celulares que producen este efecto, tales como el Twin y el Tritón. De igual manera, para saber los tiempos óptimos, así como la molaridad específica requerida en un cultivo, es necesario acercarse a los protocolos de investigación del laboratorio o buscar en internet los protocolos más convencionales. Como una nota importante, es necesario aclarar que si deseamos marcar proteínas en membrana celular,
Por ningún motivo debemos ni fijar con alcoholes ni tampoco utilizar detergentes, pues estos desnaturalizan las proteínas ancladas en membrana y si son incompatibles a la hora de la unión con su anticuerpo, no van a ser reconocibles, ocasionando falsos negativos en los resultados. Ahora bien, una vez que tenemos un cultivo celular adecuado, hemos fijado y hemos permeabilizado si es que deseamos marcar una proteína en el interior de la célula y debemos seleccionar los anticuerpos específicos para la inmunofluorescencia. Ya hemos dicho que estos deben desarrollarse en especies diferentes a la del organismo que estamos buscando, contra los que hemos desarrollado para no generar un falso positivo por un cruzamiento de anticuerpos. El anticuerpo primario debe diluirse y aplicarse en diluciones mayores de 1 a 500. Se debe dejar reposando toda la noche o unas 12 horas mínimo a temperatura ambiente. Debemos recordar que este proceso se realiza en los cubreobjetos y que debemos marcar previamente en qué lado del cubreobjeto se encuentran nuestras células. También es importante recordar que este anticuerpo primario no tiene el fluoróforo, salvo que sea una inmunofluorescencia directa, en cuyo caso sí lo tiene. Una vez colocado el anticuerpo primario en una inmunofluorescencia indirecta, se hace un lavado y posteriormente se coloca ahora el anticuerpo secundario que tiene el fluoróforo. Se debe consultar la hoja técnica si se quieren marcar dos proteínas con el fin de que sus longitudes de onda se encuentren separadas una de otra y no se produzca el efecto de cruzamiento de canales en la observación. También es necesario consultar con el técnico de la unidad para ver si se cuentan con los láseres específicos para la excitación del fluoróforo. La concentración del anticuerpo secundario varía de la marca que utilicemos, así como el tiempo de incubación del mismo. Tras el tiempo de incubación se hace un lavado y se aplica Vecta Shield o medio de montaje con DAPI y se sella con un portaobjetos cuidando de no hacer una burbuja de aire e inmediatamente después se sella con barniz de uñas transparente y se guarda en el refrigerador envuelto en papel estaño a 4 grados centígrados. Como podemos ver en la ilustración, el tamaño del complejo binario de anticuerpo secundario y primario es enorme para la proteína que necesitamos marcar, tanto como marcar la presencia de una mosca con un edificio de departamentos de 6 pisos. Por tal motivo, se crea un halo de inhibición que no permite que otros edificios marquen a moscas que estén a un lado una de la otra, generando falsos negativos o inclusive demeritando la presencia de una proteína en una estructura en particular. Debido al problema anterior, debo recalcar que la inmunofluorescencia por imagen no es un método fino para la detección de proteínas. Es más bien un método muy robusto. Así que necesitamos un método fino para la detección total de proteína en una muestra y el más sencillo de estos es el Western blot o corrimiento de proteínas en un gel de acrilamida. Aplicando una corriente eléctrica sobre un pool total de proteínas de una célula con un anticuerpo primario y un tinte revelador, podemos hacer pasar por capilaridad electromagnética proteínas de diversos calibres a través del enmallado de un gel en donde las proteínas más grandes, con mayor peso molecular, quedarán cerca de la fuente eléctrica, mientras que las más pequeñas serán impulsadas hasta el otro extremo del gel. Es necesario saber el tamaño estimado de las proteínas que estamos investigando para poder usar una escala y buscar en ese lugar la proteína que estamos esperando. Hasta ahora hemos visto cómo se marcan células fijadas en inmunofluorescencias. Lo cierto es que este tipo de marcajes se vienen realizando desde hace poco más de 20 años y lo que nos pueden revelar es muy limitado, ya que hoy en día se desea saber más sobre metabolismo celular y la respuesta en vivo. Eso es lo que se está buscando hoy en día. Existen varias maneras de trabajar células vivas con marcaje. Una de ellas es el uso de quantum dots, que son nanopartículas que se pueden incluir dentro de las células y estas brillan en todo el extremo cromático. Los quantum dots son nanopartículas formadas por un centro de polímero fluorescente y biomoléculas en su exterior. Las biomoléculas son anticuerpos primarios adheridos a la membrana del DOT.
Estas nanopartículas son inyectadas a una célula o electroporadas al interior de un cultivo celular. La célula o el cultivo se coloca debajo de un microscopio confocal o de fluorescencia con cámara de video y se analiza en diferentes condiciones la marca en la célula. Los dots buscan adherirse a las proteínas primarias afines a su membrana y de esa manera, bajo un haz de luz, su núcleo fluoresce y nos permite en vivo ver la disposición de las proteínas de interés en diferentes momentos celulares. El inconveniente de esta técnica es el alto costo que tienen las nanopartículas. La transfección, por otro lado, consiste en la introducción de material genético recombinante en células eucariotas mediante plásmidos, vectores, y víricos u otras herramientas para la transferencia, mientras que la transferencia se refiere a la transferencia genética por medios no virales a bacterias, como pueden ser las algas, hongos y las plantas. La transferencia y la transfección no siempre utilizan material genético de la misma especie, sino que pueden usarse genes de otros organismos para formar quimeras. Un ejemplo es el uso de la proteína verde fluorescente llamada GFP. El plásmido es una secuencia de ADN circular que incluye un codón de inicio, un genoma codificable, una secuencia de genes que codifica para alguna versión de la GFP, una secuencia que le da inmunidad a cierto antibiótico y un codón de paro. Estos plásmidos se reproducen utilizando la maquinaria de una bacteria infectada por un fago. Luego la bacteria es lisada y se recuperan los plásmidos. Se procede a cortarlos con una enzima para que sean secuencias lineales con extremos 5' a 3' y 3' a 5', y por electroporación son introducidos en células. Las células que hayan incorporado el nuevo elemento exitosamente a su ADN resistirán ser sembradas en medio enriquecido con antibiótico, cuyo ADN sintetizado le brindará resistencia a ese y podrán sobrevivir. Finalmente, estas se siembran y se dejan dividir, y a la semiconfluencia se revisan utilizando un microscopio confocal o de fluorescencia, con cámara de video incorporada, y se graban los procesos, ya que la GFP hará visible el complejo de proteínas que se están expresando, debido al gen que introducimos en la transfección. El ejemplo que vemos aquí es el de un zebrafish, al que se le han introducido varias proteínas fluorescentes recombinantes. Ya es un embrión y podemos verlo en vivo. La localización y traslado de dichas proteínas de su formación reguladas por su propio metabolismo. Finalmente, todo esto nos lleva a unas conclusiones refrescantes. Número 1. Antes de comenzar a realizar una inmunofluorescencia, se debe practicar un Western blot para detectar la proteína de interés contra la especificidad de nuestro anticuerpo primario. No les aconsejo que ustedes realicen su inmunofluorescencia sin antes haber verificado que su anticuerpo primario va a detectar la proteína de su interés. Por tal motivo, tienen que hacer un Western blot antes de comenzar una inmunofluorescencia. Número 2. La fluorescencia es un método grueso y solamente detecta grandes cantidades de proteína. Esto está relacionado al punto 1. Deben de hacer un Western blot y la proteína que les dé en la posición que ustedes esperan en el gel debe de tener una marca muy oscura y muy prominente. De lo contrario, no van a poder distinguirla del fondo o ruido que les va a producir la fluorescencia con respecto a la ubicación de su proteína que les interesa. Número 3. La fluorescencia es cuantitativa en métodos de citometría y cualitativa en microscopías. Me refiero a que ustedes no pueden hacer estadística en fluorescencia. Por favor, tomen nota. No se puede hacer estadística en confocal. ¿Por qué? Porque los métodos son meramente cualitativos. Si ustedes necesitan hacer estadística de toda su preparación, es decir, de todos sus cientos o miles de células que resultaron en el experimento, deben de utilizar el método de citometría de flujo.
El método de citometría va a contar una por una de las células que ustedes hayan marcado, las va a cuantificar y les va a dar una gráfica. Incluso puede separar las células que hayan sido detectadas como positivas, las pueden resembrar y entonces sí pueden ir a Confocal y tomar una, dos, tres o cuatro imágenes bonitas para que sirva como un ejemplo de lo que ustedes observaron en la citometría. Siempre se debe validar una imagen de microscopía con un control negativo, como ya expliqué, y un Western blot positivo. Por fácil que se vea la transfección de células, no lo son, pues las células tienen mecanismos que regulan la expresión de genes introducidos. Siempre hay que corroborar con una secuenciación genómica que la posición del plásmido haya sido correcta y el silenciamiento de promotores endógenos se haya eliminado. Esto es indispensable creando mutantes. No es muy sencillo hacer las preparaciones en vivo, pero sin duda lo vale. Sin embargo, ustedes tienen que poder decidir entre hacer este tipo de métodos que les pueden llevar 1 o 2 años, sobre todo si están en doctorado, pueden tener tiempo, o realizando una estancia postdoctoral, podrían tener tiempo de realizarlas. Sin embargo, yo no lo recomiendo para una maestría. Al final, debemos tener en cuenta una verdad básica que es producto de las limitaciones en la técnica. Por un lado, el problema del reconocimiento específico a una familia de proteínas emparentadas por epítopes similares, pero que de ninguna forma nos asegura marcar la proteína de nuestro interés, especialmente si ésta no está descrita. Por otro lado, el halo de inhibición creado por la estructura secundaria en la inmunofluorescencia indirecta da como resultado que necesitemos marcar una gran cantidad de proteína para poder diferenciarla del ruido de fondo. Y finalmente, lo que vemos en la pantalla corresponde al 0.3% de la fluorescencia que está emitiendo el fluoróforo de la muestra marcada, debido a la tecnología de la fibra óptica, la cual es muy básica todavía. Al final, lo que evaluamos en la pantalla es el brillo del anticuerpo secundario, que no sabemos a bien si se pegó correctamente al primario o al antígeno. La luz que nos llega a la pantalla o por los objetivos proviene de una enorme distancia, pues cada punto de luz equivale a cientos o miles de fluoróforos juntos que forman un solo píxel. Cada proteína mide aproximadamente entre 0.5 y 2 nanómetros cuando mucho, más o menos unas 1000 veces más pequeña que una bacteria, por lo que comparativamente ver su brillo a través de un ocular de un microscopio es comparable a un astrónomo viendo estrellas en el cielo con un telescopio. El querer obtener datos de estos puntos luminosos es como ver pasar un avión en el cielo por las noches y establecer a dónde irá, qué modelo de avión es, qué compañía los produce, cuántas personas van a bordo, cuál es el nombre del pasajero en el asiento F12. Así pues, la información que nos brinda la técnica de fluorescencia es muy limitada, por lo que te recomiendo hacer uso de otras técnicas conjuntas. Sí, amigos, espero que este video les haya sido de utilidad y de interés. Así terminamos el primer capítulo sobre la preparación de muestras. Recuerden que yo les recomiendo no solamente hacer uso de la técnica de fluorescencia, pues no va a ser suficiente para validar lo que ustedes quieren probar y ninguna revista, sobre todo estudiantes de doctorado, se los van a publicar. Hace décadas, en los años 90, probablemente una inmunofluorescencia y una imagen de confocal equivalía a tener un lugar en la revista Nature sin mayores preguntas. Pero hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Y solamente la epifluorescencia y en base a la microscopía confocal solamente son herramientas de un múltiple universo que ustedes necesitan probar para concluir algo en sus publicaciones. La idea de los laboratorios nacionales de servicios experimentales, también conocidos como laboratorios centrales, fue de capturar todos los instrumentos valiosos, instrumentales, y gente
que es rara en el país porque lo sabe manejar debido a que no hay muchos de estos instrumentos, incluso en el mundo, y reunirlos en un solo lugar. Por lo tal, yo les invito a que conozcan Lance. Les he dicho que utilizan la técnica de fluorescencia con mucho cuidado, porque no es definitiva. Sin embargo, si utilizan citometría de flujo, si utilizan espectrometría de masas, si hacen Western blot, si hacen PCR, pues lo que ustedes traten de probar en sus experimentos va a tener una mayor validez. Todos estos instrumentos y más, incluso microscopía electrónica, de barrido, microscopía de fuerza atómica, los pueden encontrar aquí mismo en Lance. Por favor, dense una vuelta, conozcan el lugar, vean todos los instrumentales que hay, conózcanos a nosotros que somos los responsables de las unidades. Cada uno tiene su reglamento, sin embargo no es muy complicado seguirlo y los invito a que vengan y utilicen todos estos aparatos que están aquí básicamente para ustedes. Bueno, los invito a ver los siguientes videos. El siguiente video sobre aplicaciones es muy interesante, es lo que ustedes pueden hacer con la microscopía confocal. Posteriormente, después de haber revisado todos estos videos, probablemente sean 3 nada más, y el cuarto no será un video, será un acto presencial. Tendremos cursos prácticos. Para tener los cursos prácticos, pues los videos estarán en línea, tendrán que verlos, tendrán que poner mucha atención en ellos, y yo voy a realizar un examen. Las personas que salgan mejor en los exámenes, que quiere decir que han puesto más atención en los videos, pues podrán presentar la parte práctica. Les agradezco mucho y continuamos.